Cordial saludo. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este tiempo. Un tiempo especial para con Dios y para con la familia. Espero que estén todos listos, preparados para recibir la palabra de Dios. Así que todos bienvenidos a la iglesia en tu casa. Muy bien. El mensaje que tenemos hoy preparado se llama La estrategia del perdón. Muy bien, dice la palabra del Señor en Lucas 23, versículos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El título de este mensaje es Estrategia del Perdón. Cuando hablamos de estrategia, el mundo actual necesita de estrategias para poder ganar y poder triunfar. ¿Por qué se necesita entonces una estrategia? Las estrategias son planes, son proyecciones que se hacen para no perder un negocio, para no perder un dinero. Se necesita de una estrategia para poder ganar algo. Cuando hablamos de un plan, de una estrategia, muchas personas hacen estrategias. Si no hacen estrategias, entonces caen en bancarrota, pueden fracasar. Por lo que existen estrategias en los equipos de fútbol. Se necesita una persona que dirija al grupo de acuerdo a un ritmo o a un plan de juego para poder ganar al equipo adversario. Para ello se necesita estudiar al adversario, saber sus movimientos, para así utilizar la estrategia que se necesita. No solamente en un juego de fútbol, pasa de pronto a nivel individual. Hay jugadores personales, unipersonales, como los ajedrecistas, que necesitan de una estrategia, que prescinden necesariamente de una estrategia para poder ganarle a otra persona. Y para hacer uso de esa estrategia tienen que estudiar a la otra persona, sus movimientos, todo con tal de poder ganar y triunfar en ese juego. Asimismo, un corredor de atletismo, un atleta, necesita también una estrategia para ganar, y por eso la persona trabaja, entrena, calcula, se cuida, se alimenta sano, duerme bien, y todo esto para llegar a una meta, y es el triunfo, es ganar la victoria y arrasar el premio. Por lo tanto, se necesita de una estrategia para llegar a estos juegos. Pero en la vida todos necesitamos estrategias. En la vida todos necesitamos utilizar las estrategias para poder ganar, para poder tener un triunfo. Lastimosamente hay estrategias que han traído desgracia al mundo, y son las guerras. En las guerras han habido estrategias, y hay ejércitos que ganaron gracias a una estrategia. Desde la Biblia aparecen personas que fueron estrategas para ganar ciertos territorios, ciertos terrenos, ciertos pueblos, para poderlos conquistar. Y dentro de esas estrategias tuvieron que vencer, tuvieron que matar y tuvieron que tomar para poder ganar. Lastimosamente, esa estrategia incluía la violencia. De pronto, lo que yo les hablé anteriormente del deporte no incluye violencia. Allí incluye la inteligencia, el cuidado y el poder hacer las cosas bien.
Pero hay algo de lo cual nosotros no dimensionamos y tampoco planeamos, y es la estrategia del perdón. Y es que en el mundo actual nadie calcula, nadie se da cuenta, nadie tiene el plan de perdonar. Nadie lo tiene. Más bien sí tiene el plan de vengarse o de desquitarse, de colocar alguna trampa o alguna cosa para que alguien de mi familia, algún vecino, caiga en ella, caiga víctima de la venganza o víctima de el rencor o del odio. Es más, se llega al punto de elaborar unas estrategias impresionantes. Las noticias nos muestran, no de un profundo perdón, sino de una venganza horrible. En mi juventud tuve que leer un libro. Ese libro se llamaba El Conde de Montecristo, cuyo autor era Alejandro Dumas. Este libro hablaba de un joven brillante, de un joven que manejaba una embarcación, pero los enemigos y la gente le tuvieron envidia e hicieron todo lo posible y lo inculparon de algo que él no había cometido, hasta llevarlo a la cárcel. Y lo metieron a una cárcel horrible. Allí, estando preso, él no entendía qué era lo que pasaba. Y se dio cuenta que fue presa fácil del odio y de la envidia de otras personas. Y desde la cárcel, como pudo, conoció a un abate o a un cura que también estaba encerrado. Y como él pudo, armó un túnel y pudo encontrarse con ese abate. Se conocieron y era un hombre supremamente brillante, conocedor de todas las ciencias, de todo. A lo cual este hombre le dio un mapa y dijo, aquí hay un tesoro grande. Era el tesoro de la isla de Montecristo, el cual tenía una fortuna incalculable. Y le explicó este abate o este sacerdote cómo poder huir y le dio la estrategia. Y a partir de ahí, este joven, Edmundo se llamaba este joven, ideó la manera de poderse librar, de poder vengarse, e hizo una estrategia impresionante. Total, el joven pudo escaparse de la cárcel con todas las estrategias que pudo y nadie supo cómo lo hizo. Se hizo cambiar por otro que estaba allí, que murió y se hizo cambiar y pudo salir allí. Se fue a la isla y rescató ese tesoro y se volvió en el hombre más poderoso hasta tener el título del Conde de Montecristo. Para resumirles todo, finalmente hizo una estrategia y se vengó de todos sus enemigos con los años. Pero el final de esta historia, de esta literatura, porque es una historia literaria, finalmente, aunque se vengó de todos, su corazón no estuvo sano, siguió resentido y perdió a la mujer que amaba, a pesar de que la mujer que amaba supo quién era él. Mire, no calculó, no tuvo la estrategia de saber perdonar y finalizó esta historia en algo peor. De nada le sirvió la estrategia de venganza. En la palabra que leímos en Lucas capítulo 23, nos cuenta del Señor Jesús, que fue víctima del odio, fue víctima de las personas que lo odiaron hasta la muerte, lo escupían. Mas sin embargo, él profirió unas palabras a pesar de estar colgado en una cruz, acompañado de dos personas enemigas o dos personas ladronas, las cuales también estaban a punto de morir. Y expresó Jesús estas palabras como estrategia para que se pudiera dar el triunfo que hoy gozamos nosotros como cristianos. Y es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra entonces nos relata del Señor Jesús, que estando en la cruz, que padecía mucho a punto de morir, y a eso se le suma la gente que desde abajo
lo injuriaban, le decían groserías. Y Jesús ahí lastimado activa esa estrategia, activa la estrategia del perdón. Y lo hace a través de una oración, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal es así que uno de los que estaban allí, colgados, crucificados, exclamó y le dijo: Señor, perdóname y quiero estar contigo en el paraíso. Y el Señor Jesús también le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue una persona que reconoció esta estrategia, esta palabra que Jesús dio, y esa estrategia sirvió para salvar a lo menos una persona. Así como este hombre fue alcanzado por el perdón, asimismo hoy muchos necesitan ser alcanzados por el perdón que Jesús nos da como estrategia. Y pudiéramos recordar qué fue o qué de aquellas personas que nos ofendieron o que hicieron algo malo contra nosotros. ¿Has utilizado la estrategia del perdón? ¿O solamente has dicho que mi Dios les pague conforme a lo que hicieron, pero en tu corazón albergas odio? Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Porque una situación de falta de perdón no nos puede dejar libres. Una persona que le falta perdón no puede tener relación con los demás de manera sana. Una persona que no perdona está atada al pasado, vive amargada. Todo le parece que todas las personas son iguales, que las relaciones que tiene con ciertas personas, todas las personas son iguales. ¿Qué hacer? Se necesita perdonar. Pero la pregunta clave que en esta hora nos pudiéramos plantear y es: ¿cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? Si eso de pronto no está dentro de mi estrategia o dentro de mis planes, mire, nosotros planeamos cómo trabajar, nosotros planeamos cómo ahorrar, nosotros planeamos cómo organizar ciertas cosas en nuestra cocina, en nuestro patio, en nuestro vehículo, planeamos las vacaciones, planeamos muchas cosas que son en beneficio y hay que planearlas. Pero lo que no hemos planeado nosotros es: y tal día voy a pedirle perdón a alguien. Voy a pedirle perdón a mi papá, voy a pedirle perdón a mi mamá, voy a pedirle perdón a mi hijo. No lo hemos planeado. Y posiblemente pasa el tiempo y con estas situaciones muchas veces las personas mueren y se van con ese sentimiento de no haber hecho la estrategia o de haber pedido perdón o de haber perdonado. Hay 3 consejos en la palabra. Hay 3 consejos que quisiera expresar en esta hora que nos pueden ayudar para desarrollar la estrategia del perdón. Y el primer consejo que podemos tener hoy es, número 1, atrévete a perdonar. Atrévete a perdonar. Mire, perdonar no es fácil. Y esto se convierte en una virtud. Pero, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo perdonar? Algunos se preguntarán, ¿yo por qué tengo que perdonar? Porque Dios perdona. Aquí hay una razón. Si yo debo perdonar es porque Dios perdona. Dios me perdonó. Por lo tanto, en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, una de las claves o estrategias en esa oración se llama: y perdónanos a nosotros nuestras deudas, Señor, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué debemos perdonar? Porque debemos y necesitamos gozar de una relación sana y plena con Dios. Una persona no se puede relacionar con Dios, le es difícil relacionarse con Dios cuando tiene un problema o cuando tiene una carga. No se puede relacionar.
porque debemos perdonar para romper todo vínculo o todo círculo de la venganza. Quizás algunos tienen como estrategia la venganza, pero cuando viene el perdón a nuestra vida, esa estrategia ya no sirve. La mejor estrategia que podemos tener es el perdón. ¿Por qué debemos perdonar? Para soltar los nudos de culpa al ofensor y darle una oportunidad de arrepentirse. Además, porque debo perdonar para ser como Cristo, que se identificó con nosotros, sus ofensores, y nos dio el privilegio, nos dio la gran bendición y el gran regalo de perdonarnos. Él no tenía por qué perdonarnos, pero su estrategia fue perdonarnos. Y fue la mejor estrategia que haya podido realizar en cada vida humana, y es el perdonarnos. Qué privilegio tenemos hoy el ser perdonados por Dios. Entonces, atrevámonos, hagamos el esfuerzo, planteemos en nuestra estrategia y planeemos perdonar o pedir perdón si nosotros hemos sido quienes hemos ofendido. Lo segundo que podemos hacer dentro de los consejos que nos sugieren es que identifiquemos a quienes debemos perdonar. ¿Y a quienes debemos o quienes podemos perdonar? Y es a aquellos que nos han ofendido. Lastimosamente, lo que más duele es aquellos que son familiares nuestros, hermanos, familiares, el hijo, la hija, la madre, el padre, la esposa, el esposo. Y ya así descienden a los vecinos, a los amigos, etc. Muy seguramente hay personas que dijeron ser tus amigos y tus amigos más íntimos y que revelaste secretos, pero que fueron descubiertos por la deslealtad de ellos. Y eso te produjo a ti mucho dolor. Y de pronto ya tienes identificado a la persona que te ha ofendido. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22 dice de la siguiente manera. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tremenda afirmación nos da la palabra del Señor. Cuando identificamos a quienes debemos perdonar, debemos tener en cuenta este pasaje. Aquí el apóstol Pedro hace una pregunta a ver si de pronto era una pregunta que pudiera argumentar el Señor Jesús, porque resulta que en la ley solo será permitido perdonar 3 veces. Pero Pedro fue mucho más allá y fue como diciendo, yo debo perdonar, Señor Jesús, y le hace esta pregunta, ¿yo debo perdonar, Señor Jesús, hasta 7 veces? Y el Señor Jesús le responde, dice, no hay una estrategia mejor para perdonar. Esta estrategia se dice, hasta 70 veces 7. Si hacemos los cálculos, da una cantidad de la cual muchas personas no perdonan. Si a veces no perdonan una, mucho menos van a perdonar varias. Entonces es importantísimo entender que al identificar quiénes me han ofendido, porque no solamente yo debo pedirle perdón a alguien, sino también debo perdonar a otras personas. Entonces debo identificar en cuál de las dos áreas me encuentro. Si es de aquellos que debo perdonar, entonces apliquemos el primer paso, atrevámonos a perdonar. Pero si es a alguien que yo debo pedirle perdón, también apliquemos ese paso, atrevámonos a pedir perdón. Identifiquemos lo que está pasando. El día de mañana, como está sucediendo el día de hoy, muchas personas están perdiendo la vida y no se han atrevido a pedirse en perdón. No se han atrevido a hablar las cosas tal como son porque han perdido esta oportunidad. ¿Qué le parece si identificamos
la situación y la arreglamos. Con eso, si la persona se va en paz, se va tranquila, sabiendo que las cuentas quedaron arregladas. Pero lo tercero, para perdonar debemos estar acompañados del Espíritu Santo. Esto indica que debemos orar y estar acompañados por la dulce presencia del Espíritu Santo, que dice la palabra que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días, que nos acompaña. Y muchas veces el Espíritu Santo nos redarguye de podernos acercar a la persona, pero es a veces nuestro orgullo, nuestra falta de amor hacia la persona posiblemente, que no nos hemos acercado para pedir perdón. La mejor estrategia nos las puede dar el Señor a través de la oración y bajo el acompañamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué interesante. ¿Sabe? Recuerdo el caso en la Biblia de un par de hermanos, Esaú y Jacob, que juntos desde muy pequeños estaban en guerra, estaban discutiendo, siempre se hacían cosas, hasta que un día Jacob hizo algo que le dolió a su hermano y Esaú, a partir de ahí y sumada todas las cosas que de pronto con el hermano había tenido, se hizo el propósito de vengarse hasta la muerte y elaboró una estrategia para buscar a su hermano y vengarse de él. Pero Jacob también hizo una estrategia, y la estrategia que él utilizó fue la estrategia del perdón. Y esa estrategia le sirvió mucho. Mire, Génesis capítulo 33, verso 8. Se acercó Esaú y le dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob le respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Versículos más antes habla que se abrazaron y lloraron. ¿A qué iba Esaú? Su estrategia no le funcionó porque él vio que Jacob se encontró con Dios y Esaú no pudo hacer nada. Esaú no pudo vengarse. Esaú no tuvo el valor, ni la estrategia, ni la fuerza, ni la capacidad de vengarse de su propio hermano hasta matarlo. Esa era su estrategia, ese era su pensamiento. ¿Y cuántos andarán por el mundo en la misma? Solamente un encuentro con Dios puede cambiar esa historia y esa estrategia del perdón nos puede bendecir de una manera grande. Colombia necesita ser perdonada y pienso yo que la única manera de ser sanada y perdonada es a través de la estrategia del perdón. Pero ese perdón solo se obtiene teniendo un encuentro con Dios. La Biblia nos menciona de Jacob, que Jacob tuvo un encuentro con Dios, que peleó por su bendición, que tuvo que ser lastimado, pero que esa estrategia le sirvió muchísimo para que Jacob pudiera hallar el perdón de su hermano y el perdón de Dios. Hoy, muchas personas se acerca ya la fecha de las contiendas electorales y de los apasionamientos por la política, en la cual se tejen estrategias, se tejen cosas de las cuales hacen que las personas queden con opiniones divididas, que queden con pensamientos divididos. Y lo único que hace esa estrategia mental, porque es mental, es agudizar los odios entre diferentes personas. Si tenemos un encuentro personal con el Señor y hacemos uso de la estrategia del perdón, vamos a encontrar sanidad y vamos a encontrar la victoria. Y yo creería que nuestro país necesita eso. Nuestro país necesita la estrategia del perdón. ¿Qué tal si a partir de este tiempo oramos por nuestro país? Oramos para que Dios nos perdone y oramos para perdonar a otros. Muchas veces las palabras que utilizan las personas, los políticos, los
intelectuales, las personas que dirigen la política o algún deporte, utilizan las palabras como estrategia para aprender, para traer fuego a los corazones de los jóvenes. No hay una palabra de reconciliación, no hay una estrategia o palabra que traiga bendición a las vidas. Considero que necesitamos la estrategia del perdón. Que Dios pueda perdonarnos, pero que también tú puedas perdonar. Si perdonamos a los que nos han ofendido, entonces el Señor también perdonará nuestras deudas. Y pienso que Colombia y todas las naciones del mundo encontrarán la paz. Esa paz verdadera que hace 8 días estuvimos hablando. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero necesitamos perdonar. Amado Padre, gracias te damos. Gracias por el amor y la estrategia que tuviste frente a este mundo, a nosotros, que nos has dado el perdón como estrategia. Muchas gracias, nos has perdonado y nos has salvado y hemos recibido, Señor, de parte tuya, la paz. Hoy necesitamos que en Colombia haya perdón, que las personas que lideran diferentes partidos o pensamientos puedan utilizar la estrategia del perdón, la estrategia de hablar bien de nuestro país y de decir que en nuestro país lo gobierna Dios. Muchas gracias, Señor. Hoy coloco, Señor, cada vida y cada corazón para que sea perdonado y para que sea bendecido en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, les bendecimos y recuerde, tenemos que perdonar. El Señor les bendiga, Dios les guarde.